Crecí en un pequeño pueblo local, uno de esos lugares por los que solo pasas de camino hacia tu destino. Hoy en día, la mayoría de las personas ni siquiera se detendrían allí si no fuera por la falta de opciones o por el único hotel que existe, que no tiene nada de especial y es a menudo el refugio de consumidores de metanfetaminas y fugitivos. Debe ser el aspecto pintoresco de las casas de campo abandonadas con balcones oxidados y el columpio infantil para niños realmente aterradora en el jardín lo que aleja a la gente. Nací y crecí allí en los años 90. Era un niño muy ingenuo y solo más tarde me di cuenta de la extrañeza y el carácter aterrador de nuestro pueblo. Al crecer, todo parecía normal. Mis dos padres me criaron en la casa que mi abuelo paterno les había dado. Asistí a la escuela pública local y me hice amigos entre los alumnos de mi clase y con algunos más jóvenes y mayores, ya que era hijo único. Nada parecía realmente extraño en ese momento. Mis amigos y yo solíamos ir en bicicleta hasta la estación de bomberos de vez en cuando para comprar refrescos en la máquina, pero recuerdo que mis padres me decían siempre que siguiera un itinerario preciso para evitar un cierto barrio. Siempre pensé que las personas que vivían allí eran simplemente malas o que no les gustaban los niños. Al crecer, aprendí que en realidad esa calle estaba llena de casas deterioradas y condenadas habitadas por consumidores de metanfetaminas y ocupas. Siempre pasaba algo ilegal y peligroso, por lo que mis padres no querían correr riesgos. Era una razón suficiente para mí, así que, como en piloto automático, esa calle no existía para mí y siempre la evitaba. Incluso ahora, cuando visito a mis padres, no me atrevo a caminar o conducir por allí. Algunos pueden ver esto como algo bueno o malo, pero dado el tamaño de nuestro pueblo, todo el mundo conocía a todo el mundo y todo el mundo conocía tus asuntos. Esto incluía a una anciana a la que llamábamos la abuela del barrio. La llamaba abuela Dora. Siempre fue una persona muy dulce y comprensiva. Hacía muchas golosinas durante las fiestas y las llevaba a la iglesia y se las daba a los niños cuando íbamos al paradero de autobús o a nuestra casa. Recuerdo que en Navidad me regaló una bufanda de lana que había tejido ella misma y cenó con nosotros. No tenía hijos y nunca se había casado. Decía que nunca había encontrado a un hombre capaz de seguirla, pero tenía un perro, creo que era un Boston Terrier, ese pequeño perro que siempre parece viejo con una larga barba. Se llamaba Prince y lo mimaba mucho. Siempre llevaba diferentes jerseys en invierno que ella misma tejía. Estaba tan impresionado que un día fui a su casa para que me enseñara a hacer crochet. Todavía guardo los vestidos de muñeca que me ayudó a hacer. Dora también era muy generosa con nuestro pueblo. Había trabajado un tiempo como cocinera en la cafetería de la escuela, pero se había retirado. También era muy activa en la pequeña iglesia del barrio, preparando golosinas y otros alimentos para las fiestas y ceremonias. Preparaba lo que ella llamaba un paquete de cuidados, que incluía alimentos no perecederos como conservas, comidas enlatadas, jugos, etc., así como pequeños artículos de primera necesidad como botellas de jabón de viaje y otros. Siempre incluía una tarjeta con un versículo bíblico diferente cada vez y los llevaba en su coche al barrio prohibido para distribuirlos. Recuerdo que mi padre decía que estaba loca por hacer eso, porque fácilmente podrían dominarla y matarla, pero ella no lo veía de esa manera. Ella les llevaba comida y agua y los trataba como a todos. Yo recuerdo que una vez mi madre la acompañó y me contó que al verla llegar, uno de los hombres apagó su cigarrillo, se limpió la camisa y las manos para poder abrazarla. Incluso la ayudó a distribuir los paquetes de regalo. Mi madre dijo que en un momento se preocupó porque uno de ellos dijo algo inapropiado y el hombre que la ayudaba le lanzó una mirada furiosa y le dio una bofetada en la cabeza, diciéndole que se disculpara con ella. Pero Dora nunca tuvo miedo de estar cerca de ellos.
Siempre se llevaba bien con ellos y hasta se quedaba para jugar con los niños. Dora realmente hizo una diferencia para ellos, lo que hace que toda esta situación sea aún más extraña. En ese momento, yo estaba en la escuela secundaria y el año escolar estaba a punto de terminar. El siguiente año iría al instituto. Planeaba ir a casa de Dora después de la escuela porque ella había aceptado ayudarme a preparar golosinas para nuestra fiesta de fin de año, que se celebraría ese viernes. Regresé a casa, tomé algunos de los ingredientes que habíamos comprado para no malgastar los suyos, le dije a mi madre que me iba y fui a su casa. Al llegar, noté que la puerta de su jardín estaba abierta. Tenía un hermoso jardín frente a su casa y adoraba los enanos de jardín, tenía muchos por todos lados en diferentes posiciones y tamaños, y estaba muy orgullosa de ellos. Pero también sabía que siempre mantenía la puerta cerrada porque dejaba que Prince corriera libremente mientras trabajaba en su jardín. Por lo tanto, me pareció extraño, pero como era un niño, el pensamiento no se me ocurrió durante mucho tiempo. Me acerqué a la puerta y llamé, y esperé mirando alrededor. Cuando no vino a la puerta, toqué la campana. Tal vez era impaciente, pero recuerdo que sentí que esperaba una eternidad. Después de un rato, intenté abrir la puerta, pero estaba cerrada con llave. Así que caminé con cuidado hacia la parte trasera, cuidando de no pisar las flores, y noté que la puerta trasera estaba entreabierta. Sabía que no estaba bien entrar en casa de alguien sin permiso, así que la llamé. La llamé varias veces e incluso llamé a Prince, porque siempre corría hacia la puerta, incluso cuando era un niño. Todo esto me pareció muy extraño y comencé a tener miedo. Así que dejé todos los ingredientes en su porche y regresé corriendo a casa para decírselo a mi madre. Ella pensó que tal vez estaba en el baño o se había quedado dormida y había olvidado cerrar la puerta. Entonces la llamó, y como no respondió, mi madre y yo regresamos en coche a casa de Dora. Me dijo que me quedara en el porche delantero y ella fue a ver detrás. Después de varios minutos, regresó con mis cosas y me dijo que teníamos que volver a casa. Una vez en casa, no me dijeron gran cosa, pero recuerdo que me enviaron a la cocina a hacer golosinas. Fue entonces cuando llegó la policía. Mi madre salió a hablar con ellos y luego se fueron. Poco después, descubrí que Dora había desaparecido. Mi madre trató de no asustarme, pero al menos me explicó lo que estaba pasando. Me dijo que cuando ella entró, ni Dora ni Prince estaban en ninguna parte, y que quería asegurarse de que estaba bien, así que llamó a la policía. No solo nuestra casa, sino todo el pueblo se vio afectado por esto. Ya nada volvió a ser igual. Hubo muchos rumores, comentarios hirientes y teorías absurdas. Ahora han pasado más de 20 años y Dora sigue sin ser encontrada. Al crecer, mis padres me explicaron más sobre lo que había pasado, y de vez en cuando obtenía pequeños fragmentos de información de personas que aún viven allí. Mi madre me explicó que cuando entró, la televisión estaba encendida y en la mesa de la cocina había un tazón de avena con sus medicamentos al lado, pero ella no los había tomado ese día. Era uno de sus días de pastillas semanales. Recuerda que todo esto pasó después de mi salida de la escuela, sobre las 3 o 4 de la tarde, mucho después de la hora en que normalmente habría tomado sus medicamentos y comido. También dijo que la comida de Príncipe estaba vacía o volcada, lo que nunca pasaba, y su bolso estaba abierto en su cama. Mi madre supo rápidamente que algo estaba mal porque Dora nunca salía sin su bolso, y cuando estaba en casa, siempre estaba en la mesa de la cocina. El hecho de que estuviera en su habitación, abierto, no era normal. He oído decir que la policía no pudo encontrar ninguna prueba, ni huellas, ni sangre, ni nada que hubiera sido alterado, pero definitivamente tenían la impresión de que había habido un acto criminal. Muchas personas culparon a los adictos, incluido mi padre,
lo que es posible. Tal vez alguien estaba drogado y pensó que podía robarle dinero o algo así. Pero no lo sentí así. Ella era la única persona que no los veía como inferiores, trataba de ayudarlos y ellos parecían respetarla mucho. Sé que algunas personas son inestables e impredecibles, pero creo que ellos también estaban conmocionados como el resto de nosotros. Sin embargo, esto no evitó que fueran hostigados e interrogados. He oído decir que la única cosa que nos dio esperanza, pero que también nos destruyó aún más, sucedió unos años después de su desaparición. Mi madre me contó que cuando regresé del instituto, un grupo de mujeres se reunió para jugar al banco una noche, y al salir, una de ellas escuchó ladridos. Cuando finalmente vio de dónde provenían, notó que era un pequeño perro gris que parecía malnutrido y necesitaba un baño. Llevó al perro a su casa y cuando comenzó a darse cuenta de que se parecía a Prince, se sorprendió al confirmarlo llamándolo por su nombre y él reaccionó. Así que el perro de Dora estaba vivo, cubierto de tierra, de pie y hambriento, pero definitivamente vivo. Esto nos dio esperanza por un momento de que Dora podría estar cerca, pero luego la gente temió que si Prince estaba solo, significaba que algo grave le había pasado, porque ella nunca lo habría dejado solo. Un misterio en nuestro pequeño pueblo, pero tuve que irme después de obtener mi diploma. No solo necesitaba mudarme para poder hacer carrera, sino que también necesitaba alejarme de todos los recuerdos y la única cosa de la que la gente hablaba. Ella me echaba de menos, porque era como una abuela para mí, pero escuchar hablar de eso día tras día tiene un efecto en ti. Espero que un día tengamos una respuesta, pero no quiero escuchar que la encontraron en una condición que no sea feliz, tejiendo mantas y haciendo galletas en algún lugar tranquilo. Me gustaría pensar que está en un lugar así, rodeada de amor y paz, y no en un lugar oscuro y aterrador. La imagen de ella sonriendo y haciendo cosas que le gustaban es la que me gusta mantener en mi mente. Aunque han pasado muchos años, todavía recuerdo la sensación de vacío que sentí cuando desapareció. Era como si una parte de nuestra comunidad se hubiera perdido para siempre. Aún hoy, cuando pienso en ella, me pregunto qué podría haber pasado. ¿Se fue por su propia voluntad o alguien la llevó? ¿Está viva o? Las preguntas siguen sin respuesta, pero la esperanza de encontrarla sigue viva en mi corazón.